Muy buenas tardes para todos. Qué bueno, bienvenidos otra vez a esta reflexión en familia, aunque no nos vemos físicamente, pero estamos unidos en el espíritu a través de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hicimos el primer capítulo y vamos para el segundo. Entonces vamos a estudiar hoy lo concerniente al capítulo 2, los versículos 1 al 10. Capítulo 2, versículos 1 al 10, que dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que ya ha sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pidámosle a Dios que nos dirija. Amado Padre, esta es tu palabra. Nosotros tenemos una mente humana limitada, aparte de eso caída, pecadora, Padre. Necesitamos de tu dirección para interpretarla bien, para tomar el mensaje, para tomar las lecciones de fe que hay aquí para nosotros, para fortalecer nuestra fe. Porque no se trata de solo leer el texto, Padre. Tú quieres que nosotros introyectemos el texto en nuestras vidas, el mensaje. Guíame, Señor, para enseñar a mis hermanos tus palabras, no mis palabras. En Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro sigue hablando de su proceso como apóstol. Y dice que estuvo un tiempo entre los gentiles. Y allí no fue obligado ni obligó a Tito a circuncidarse. ¿Por qué hace referencia a Pedro de eso? Porque había hermanos falsos de los que ya hemos venido hablando. Pablo lo llama hermanos falsos, que eran judíos supuestamente cristianos, que se habían ido a enseñar que había que circuncidarse también para ser salvo. A los gentiles la circuncisión era una orden exclusiva y guardar el sábado para los judíos en el Antiguo Testamento. Pero ellos querían obligar a los hermanos a circuncidarse. Y Pablo se refiere a ellos, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Este versículo es el clave del texto. ¿De qué libertad está hablando Pablo que les están espiando los hermanos falsos? Él no tiene ningún problema de decir estos son falsos. Ahora, ¿cuál es la libertad? La libertad en Cristo. ¿Cuál libertad? A los hermanos se les había enseñado que sus pecados ya habían sido perdonados en Cristo, que eran libres de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, y además que la resurrección ya estaba sobre ellos por causa de Cristo. Y que para eso no tenían que ni circuncidarse, ni guardar la ley, ni guardar el sábado, que era el tema con que los judíos falsos hermanos iban a confundir las mentes de allí. O sea, poner la ley como parte del cumplimiento y condiciones para ser salvos. Ellos decían, la ley hay que cumplirla, pero a la vez hay que creer en Cristo. Ese era más o menos el tema que ellos confundían. ¿Y por qué Pablo dice que para expiar su libertad de volver a la esclavitud? Porque los querían volver a la esclavitud de cumplir cosas para ser salvos. Ahora, mis hermanos, esto no solamente ocurría hace 2000 años allí, hoy ocurre. Yo he visto personalmente a muchos hermanos confundidos entre si la salvación es por la fe mediante Jesucristo o por cumplir la ley y la vida moral, como hemos venido repitiendo. Porque el cumplimiento de la ley y la vida moral es lo mismo. La vida moral y ética es el cumplimiento de la ley. Y la confusión es: somos salvos por lo que hacemos, no hacemos, tomamos, no tomamos, comemos, no comemos, o vestimos, no comemos, o somos salvos por Cristo. Esa es la pregunta. A los hermanos los han confundido, pero hoy hay muchas corrientes que muchos hermanos que yo conozco aún de la iglesia se van y llegan confundidos. Porque los confunden falsos hermanos que quieren predicar el evangelio de las obras y de la piedad propia para alcanzar la salvación.
Y la salvación no se puede alcanzar. La salvación nos alcanzó a través de Cristo. Los querían volver a la esclavitud, nos quieren volver a la esclavitud. Somos libres en Cristo porque somos salvos por la fe. Estamos ya libres de toda culpa, justificados, como dice Romanos 5:1. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra salvación. Pero había confusión, en ese entonces como la hay ahora. Falsos hermanos que se dicen ser cristianos, que ni conocen a Cristo, no conocen la obra de Cristo y predican unas cosas que confunden, en las que uno se pregunta, o yo soy salvo por lo que hago, o por lo que Cristo hizo, o por lo que Cristo hizo y lo que yo hago. Cristo nos ha enseñado que Él basta para nuestra salvación, o sea, por lo que Él hizo somos salvos. Ahora, cuando somos salvos, Él nos prepara para toda buena obra. Ya les expliqué que las obras sin Cristo son como el 0 a la izquierda del 1, no sirven para nada. Las obras con Cristo valen, pero para la relación con el prójimo, no para la salvación, porque para la salvación Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, ahí Pablo tiene esa experiencia. Dice que fue a predicarles el evangelio en privado por una revelación, que no nos habla del detalle, algunos que tenían reputación entre los hermanos, de ser algo. Bueno, dice, eso no me interesa. Dios no hace excepción de persona, pero dice, pero ellos no me comunicaron nada. Él estuvo allí en privado, enseñando en privado a personas de allí, sobre la gracia, sobre que no era necesidad de circuncidarse. Cuando él dice que Pedro le fue encargada el evangelio de la circuncisión, es porque Pedro estaba dirigido a judíos para enseñarles que no era necesidad de circuncidarse. En cambio, Pablo estaba dirigido a gentiles, cada uno a los dos pueblos. Pero esto nos deja claro el apóstol Pablo que primero la confusión de hermanos falsos que intentan confundir la mente de los creyentes ha estado desde que la iglesia comenzó. Estamos hablando aquí de la iglesia primitiva, el año 70, el año 67 más o menos. Ya había confusión, ya había hermanos falsos que enseñaban cosas que no son y confunden las mentes. Hoy también nos las confunden, porque empiezan a decir, es que es pecado esto, es pecado aquello, es pecado mirar, es pecado no mirar, es pecado vestir. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso no es un requisito para la salvación. Para la salvación no hay requisitos, porque el hombre no puede hacer nada. Tengamos esto, hermanos, en mente, bien metido en la mente y corazón. Nada puedes hacer tú y nada puedo hacer yo para ser salvos, para ser perdonados y justificados y aceptados por Dios. No podemos hacer nada. Es Dios quien lo hace en nuestros corazones y ya lo hizo. Dios pidió que cada ser humano cumpliera la ley. Pablo dice que la carne no puede cumplir la ley, ni quiere ni puede. Inclusive dice que la ley fracasó en el intento de hacer al hombre perfecto porque la carne no corresponde a la ley. Como eso no sucedió, y el Señor lo sabía, no era que el Señor no lo supiera, Él envió a su Hijo para morir por cada ser humano, para que en Cristo se cumpliera la ley, y ahora el que cree en Cristo es tenido en cuenta como si cumpliera la ley, pero por medio de la fe. La persona que tiene un encuentro con Cristo, y eso lo hablábamos en estos devocionales pasados, Dios por medio de su Espíritu Santo lo ayuda a hacer el bien, a dejar cosas que antes hacía, pero esto es el fruto de la salvación, no la condición para la salvación. O sea, uno no obra moralmente para ir a Cristo, obra moralmente porque está en Cristo. Es muy diferente. O sea, el obrar moral es lo que Dios nos pide, con su ayuda Él nos da para dar testimonio de Cristo. Pero no es eso lo que va a definir tu salvación. Tu salvación ya está definida por la fe, sin las obras de la ley. Porque ahí es donde viene la confusión. Es como cuando decían, no, es que en los momentos del contexto de Pablo le decían, si usted cree en Cristo, pero tiene que circuncidarse y guardar el sábado. Hoy le dicen, si usted cree en Cristo, pero además le dan una lista de reglas, vaya a la iglesia vestido así, esto desayune, esto almuerce, este vestido se ponga, este vestido no se ponga. ¿Eso qué tiene que ver? No estamos para ser esclavos, estamos para ser libres. Solamente que San Pablo sí nos recomienda, no usemos la libertad para ocasión del pecado. Pero la libertad es gozarnos. Nosotros tenemos criterio. San Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, el Dios nos dio razón para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. También para evitar los problemas de la vida. Pero el Evangelio no es otra ley. Lutero decía, cuídense de no hacer de Cristo otro Moisés. El Evangelio es la buena noticia de que en Cristo somos aceptados como hijos y perfectos y santos ante Dios. Que eso ya está hecho una vez y para siempre. Leía por ahí un meme que decía, hay que ganar el reino de los cielos. Y yo pregunté, bueno, me gustaría que me explicaran cómo se gana. ¿Y dónde dice que el reino de los cielos se gana? Porque ganar quiere decir que yo me lo gano.
La salvación no se gana, el reino tampoco. El reino vino a nosotros a través de Cristo por la fe, por voluntad de Dios, por gracia. Gracia quiere decir algo que es voluntario, algo que es voluntario de Dios y gratuito. Y esa es la experiencia que Pablo tiene. Luego él se encuentra con Juan, con Pedro y Jacobo, 3 de los apóstoles. Seguro llevaba tiempos que no se encontraba porque parece que ahí se dieron la mano y mostraron que era un equipo que trabaja Pablo a los gentiles y ellos a los judíos. Era un equipo de trabajo. Después hay un pequeño problema más adelante entre Pedro y Pablo y vamos a ver por qué en el próximo devocional. Pero hermanos, si usted está seguro que Cristo es su salvación, está firme y seguro, usted no tiene por qué estar hoy pensando cómo voy a ser salvo, asustado, me como esto. A veces ni se toma un almuerzo con gusto porque está pensando esto me será pecado, esto me matará eternamente. No, las comidas no tienen nada que ver. Ya tú eres salvo. El Espíritu Santo te va yendo a decir, mire, por tu bien también, por tu salud, no hagas esto. Dios, hay cosas que no quiere que hagamos más por nuestra salud y por evitar el daño al prójimo. Eso tenemos que tenerlo claro. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano, no para ser salvo, sino como testimonio de salvación para otros. Lutero decía, Dios no necesita tus obras, pero tus prójimos sí. Tenga en cuenta eso. Somos libres en Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos libres del imperio de la ley, dice el apóstol Pablo, por Cristo. La ley era la que ordenaba y prohibía. Cristo la cumplió por nosotros y ahora mediante la fe el Padre asume que somos santos porque cumplimos la ley, porque Cristo ya la cumplió. Por eso dijo, yo no vine a rogar la ley sino a cumplirla. Pues Él la cumplió por los que no podíamos cumplirla. Ese es un texto que muchas veces dicen, es que tenemos que cumplir la ley porque Cristo que no vino a rogarla. No, es que Cristo vino a cumplirla, por eso es que somos salvos los que no la podemos cumplir. No nos está diciendo que la cumplamos como Él, está diciendo que Él la cumplió por nosotros. Él vino y la cumplió perfectamente. Entonces por eso, hermano, la salvación está en Cristo. Y es cuando dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, que debemos procurar con la ayuda de Dios vivir sanamente por nuestra salud, por el testimonio, por la gloria a Dios, sí. Y no dar lugar al libertinaje, porque el libertinaje podemos causarnos mucho daño. Ofendemos a Dios desde luego y causamos mucho daño. No es porque nos vayamos a perder, pero nos causamos daño y nos hacemos daño y trae consecuencias aquí para la vida temporal. Y el Señor, como quiere que tengamos una vida feliz, pues Él nos dice, obren de acuerdo a mi voluntad y les va bien. Y eso es lo que debemos procurar, pero tener claro que eso no es lo que define tu salvación. Y cuando venga alguien a decirte que si porque te tomas, ¿qué digo yo? Que tomas un café o un vino, yo no estoy diciendo que se van a emborrachar, ni más faltaba. Porque eso no es beneficio para nadie. Que se va a perder, no, eso no tiene nada que ver. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pensemos, para nuestra salud. Inclusive hay muchas personas que por salud deben tomarse un vino. Pablo le decía a Timoteo que tomara vino porque tenía un problema. Él no podía tomar agua. Entonces él dijo, tome vino para el problema de tu estómago, creo que tenía. Entonces si hubiera sido eso lo que definía la salvación, Pablo no va a cometer el error de mandar a Timoteo al infierno. Seamos cristianos sensatos, pero no fanáticos. Porque el fanatismo nos quita la libertad y nos mete un terror y la conciencia y no nos deja ni disfrutar ni ir al culto, porque muchas veces al culto vamos a hacer penitencia, a ver si somos perdonados, y ni disfrutamos el culto ni cantamos bien porque estamos preocupadísimos y nos vamos del culto igual que venimos. No, al culto vamos a agradecer a Dios que nos salvó y ya compartir con los hermanos. Y ahorita que pues no podemos reunirnos en casa, denle gracias a Dios porque ustedes son salvos. Por la gracia de Dios, esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por la libertad que en Cristo nos has dado. Gracias por tu amor y fidelidad, Padre. Ayúdanos simplemente, sencillamente, a que no usemos la libertad como ocasión para hacer lo que no se debe, sino que por amor a ti hagamos el bien. Tú dices, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces que guardemos con tu ayuda los mandamientos por amor a ti, por amor a aquel que nos amó tanto, que nos salvó incondicionalmente. Y para llevar el evangelio a otros, que el ejemplo nos sirva como medio para disuadir a otros, para llevar el evangelio a otros. Bendice a mis hermanos, asegúrales en el camino de la fe, que ellos se gloríen en ti, porque ya sus nombres están escritos con tinta imborrable en el reino de los cielos. Solamente que se mantengan firmes y que no dejen de engañarse de Satanás. Cuídanos en esta noche, por Cristo Jesús. Amén.